Le damos la bienvenida al doctor Daniel Poggio, médico traumatólogo de San Nicolás de los Arroyos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Pablo. Muy Bien. bien. Dije muchas cosas. Vamos a ir desguazándolas. Daniel Poggio, ¿es de San Nicolás? ¿Nació en San Nicolás? Nací en San Nicolás hace muchos años, en 1943. Bien. O sea que vas para 81. Estoy por cumplir 81 en mayo. Ah, pero estás intacto, Daniel. Sí, pretendo. Bien. Y Daniel nació, ¿me dijiste en qué año? En 1943, el En el 23 de mayo. En el 43, mira vos, igual que mi viejo. Escúchame, o sea que te tocó la colimba. Me tocó la colimba, tenía la prórroga porque quería recibirme y a Ajá, los 22 años, bueno, me exceptuaron después de la colimba, claro. me exceptuó el servicio militar. Tuve Eh, que ir a Campo de Mayo, tuve que hacer varias cosas por espina bífida, que ah, la tengo, no la tengo, me firmaron. bien, bien. Estaba por recibir yo ya. Bien, decime tres fotos de tu infancia. Tres fotos de tu infancia. La escuela, ¿cómo fue la escuela primaria? ¿Qué recuerdos tenés? Así, Bueno, la escuela primaria fue una época linda, hermosa, donde no teníamos calefacción, no teníamos aire acondicionado, no teníamos nada de nada, en una escuela, la escuela de la esquina, y ahí hice la primaria y rendí, como me decían que me daba más, rendí un grado libre. Y ese grado me hizo seguir en la vida con un año menos, que después lo perdí en el premédico, que tuvimos un año entero de premédico. Es Claro. decir, salí más o menos hecho. O sea que Pero siempre fuiste un año adelantado, un año más chico que tus siempre es un año compañeros. adelantado. Sí, lo único que perdí fue a los compañeros, pero viste que los compañeros van cambiando Sí, según el lugar donde estés. Y sí. bueno, y después pasé al secundario, lo hice también lo que en ese entonces era el Colegio Nacional Justo José de Urquiza, Ujú. acá a una cuadra, es decir, cerca de mi casa. Y Bien. ahí iba, generalmente al Colegio Nacional iban todos los varones y las Ah, mujeres iban generalmente todas a la escuela normal en San claro, Nicolás. claro. Las mujeres iban a la escuela normal y nosotros al Colegio Nacional, los varones. Exacto. Así, Sí, hay varios. así era. Pero también teníamos compañeras mujeres, ¿eh? En el Claro, Colegio claro, te Nacional. entiendo. Pero sobre un curso de 30 personas había tres mujeres o cuatro. Ujú. Así Y, era la situación. y Daniel chico, Daniel niño, ¿era tranquilo o a veces se mandaba Yo, alguna? Daniel Niño, estuve enfermo de los 5 a los 6 años Ajá. con lo que se llama una púrpura de Johnny, que es una enfermedad de antígeno, anticuerpo, bueno, una inmunoagresiva. Ujú, Entonces, después me recomendaron, me atendió, me acuerdo, en Buenos Aires, en Rosario, el doctor Recalde Cuesta, y ujú. en Buenos Aires me atendió el doctor, eh, el doctor Escardó, Florencio Escardó. Ah, mira, Me Escardó. recomendó don Florencio Escardó, sí, el doctor, que tenía el consultorio en colegiales. Me acuerdo porque yo era chiquito, tenía 7 años, 6 años, Sí, un 7, tipo. Fue el primer tipo famoso de la medicina que empezó a escribir pediatra. libros y hablaba por la televisión o por la radio. Sí, sí, todavía no había televisión. La Claro, televisión vino cuando yo tenía, cuando fue el Mundial del 78. Estoy claro, hablando yo del 49-50. claro, Bueno, bien. entonces me recomendó, me insinuó de la natación. Y la natación fue mi pasión deportiva durante toda la juventud, Ajá. hasta que comencé los estudios, ya en los estudios universitarios, donde ya se me hizo más difícil practicar la natación. No obstante, nadaba. Bien. Y, y Vos, me vos acompañó tenés, hasta hace 3 meses la natación.
hasta hace 4 meses. Este verano fue el primero que no pude nadar. Ah, mira. Y después el secundario fue Mm. donde me hice los compañeros que actualmente todavía nos seguimos reuniendo algunos de ellos, el que Sí, está vivo, por ejemplo, los que están vivos, sí. nos reunimos de vez en cuando. El secundario fue una época muy linda acá. Mira, Nos tomó la época del 58 con la huelga de laicos y libres. Bueno, es una cosa que ya ni recuerdo. sí. Era, y entonces, eso fue, pero ya fue por cuarto año. Estaba Daniel, terminando. te Sí. pregunto, ¿vos tenés algún médico en la familia? ¿Cómo fue que surgió tu idea de estudiar medicina? Bueno, mi padre fue un médico muy destacado acá en San Nicolás. Era un Ah, cirujano muy conocido. ¿de San Eh, Nicolás? sí, él nació en la Emilia, que es del partido de San Nicolás. Mm. Eh, Mi hermano es médico, Ah, mira, cirujano, y mi hijo es médico, eh, médico de trasplante de la parte biológica en la Cleveland Clinic, en Ohio. no te puedo Así creer. que tengo, además, sobrino médico. Sí, El hijo de mi hermano también es médico. mira, Tengo primo cuyo hijo es oncólogo acá en San Nicolás ahora. Es decir, estamos llenos de médicos. una dinastía médica, la de los Poggio, en San Nicolás. No digo que sea una dinastía, porque ya No, pero todos viven. no, pero te digo porque Hemos ya son abdicado. tres, Bueno, hemos abdicado. tres Hemos abdicado generaciones. 3 generaciones y ahora hay 3 pogios, un oncólogo que es hijo de un primo nuestro, de mi hermano y mío, mi sobrino que es hijo de mi hermano y mi hijo también que es hijo mío. Correcto. Así que ¿Tu papá influyó ese modelo de educación, la sí, abdicación sí. de todo La chico? medicina, la medicina era otra cosa. No es lo que es hoy, por supuesto, ni era lo que cuando yo estudié. Ujú. La medicina de ese entonces era una medicina donde la palabra del médico era un poco sagrada, ¿viste? No era discutible. Era un Correcto. médico muy influente en nosotros, le influenció mucho. Sí, sí. Y bueno, mi hermano estudió por eso y yo estaba en duda entre medicina y derecho Ah, y bueno, me incliné por la parte médica, me gustaba la medicina también, me sí, está intrigaba, bien. me intrigaba. Bien. Y bueno, y seguí medicina. ¿Y a dónde te fuiste a estudiar de San Nicolás? Yo quería irme a Buenos Aires, pero mi padre me dice, tenés Rosario acá cerca, y Ajá, agarré justo la época en Rosario del plan Picena, el plan, bueno, de un plan con premédico, que ajá. hicimos un año de premédico que prácticamente era un repaso del Colegio Nacional, pero bien profundizado, porque el secundario nuestro era una época de estudio, se Sí, sí, estudiaba. te entiendo, sí. Y en la época y en la época universitaria no nos alcanzaba el día para terminar de estudiar. Claro, claro, No el premédico, cuando empezamos la anatomía y la histología, ¿no? te entiendo, sí. Lo que hoy tienen los chicos en el CBC, en la UBA, terminaba Sí, siendo ese formato. claro, exacto, el Perfecto. CBC. Así Y que sos después de la Universidad de Rosario. Universidad Nacional del Litoral. Correcto. Después se transformó en Universidad Nacional de Rosario. Bien. Y tuve compañeros destacados, bueno, yo estudiábamos mucho, me acuerdo que estudiábamos la anatomía, que sigo estudiándola porque es una de mis pasiones, la anatomía, Ujú. eh, por los Rubier. Y Claro, estudiábamos los 3 tomos casi de memoria, los teníamos que saber. Pero claro. nos llevaba 8 meses, 9 meses estudiarlo, nos agotaba. Pero estudiamos y nos recibimos bien. ¿Los testut los conocías? Les Testila Target y les Sí. Testí Jacob. Lo que pasa es que los Testí eran más largos y más comprensibles, pero Ujú. tenían una virtud que yo las veo ahora.
porque veo los estudios ahora, pero también los traen los Rubier, que en ese entonces eran 3 tomos, ahora son 4. Sí, Eh, te daba la ontogenia y ah, eso, el desarrollo. Y entonces era más fácil después comprender la formación de los órganos, entiendo. era mucho más sencillo. Bien. Y después lo estudiamos en parte de histología, ¿no? Antes de preguntarte cómo elegiste la especialidad, te pregunto, ¿siempre estuviste con la idea de volver a San Nicolás? A mí siempre me gustó San Nicolás. Bien, o sea que vos Yo sabías que lo de Rosario era algo temporal. temporario, pero ahí hice una gran cantidad de amigos. Bien, Otra clase de amigos. Entonces, fíjate vos que terminé los estudios, hicimos lo que en ese entonces no había residencias, era el practicanato menor, practicante menor, después practicante mayor rentado, ya con eso nos alcanzaba para subsistir, bien, y después, mientras tanto, estábamos en la sala de traumatología, porque yo la elegí, tenía buen promedio y pude elegir esa sala, donde nos formamos y estudiamos y fue muy, muy lindo. ¿Qué otra Y cosa, qué otra cosa te gustaba aparte de Traumato? aparte de traumato, yo siempre fui, me gustaba también la clínica médica, mira vos qué cosa. Y dentro de la clínica médica me gustaba la cardiología. Ajá. Pero, y ¿sabés qué? Las enfermedades, hubo especialidades que me apasionaron, como fueron infecciosas Ujú. y sobre todo psiquiatría. Mirá, Psiquiatría me gustó muchísimo, a pesar que con la traumatología nada que ver, claro, pero me gustó mucho. Me sí, gustaba y lo estoy estudiando y leyendo. La anatomía y la psiquiatría y la traumatología, los libros que estudiaba, los papers que leo ahora de traumatología y todo, me llevaron a importantes conclusiones, ¿no? mirá. Y te digo, ¿por qué, Por ejemplo, cómo tomaste la decisión finalmente de orientarte hacia traumatología? y porque me gustaba y cuando se hizo el concurso, yo era de los primeros promedios y me gustaba elegirla porque teníamos un profesor muy famoso que se Ujú. llamaba Oscar Marótoli, de Rosario. Ajá. Y era un trío importante porque era el doctor también, creo que era Francisco, no me acuerdo, ya no me acuerdo, Celoria, y teníamos también otro profesor que era, bueno, no me acuerdo ahora, Todos de pero Rosario. teníamos muchas personas importantes, muchos médicos importantes. Bien. Y además fui alentado por todos los jefes de trabajo práctico para seguir eso. Y Ujú. yo ya era practicante y bueno, tomé esa especialidad. Bien. Y me hizo repasar otra vez la anatomía, me Ujú. hizo repasar otra vez, y la anatomía fue, que después lo comparé con lo que es la psiquiatría, la esquizofrenia en la psiquiatría. Ujú. Y yo hice una apotegma personal, que la poliomielitis, que en ese entonces desgraciadamente existía todavía, Claro. y veíamos las secuelas de la poliomielitis. No llegamos a ver la infección Sí, Apolio, aguda de pero la sí, pero poliomielitis, sí, pero sí chicos. las secuelas. Claro, claro, te Pero entiendo. los chicos que ya eran jóvenes, digamos, ¿no? Casi de mi edad, que yo era Claro. estudiante. Con el Y déficit entonces, motor y todo tan característico. por todo. Entonces, yo me hice mi propia conclusión, que la poliomielitis era riquísima en lo que es ortopedia, en la ortopedia, porque afectaba este músculo, este grupo muscular, Claro, afectaba la respiración. En ese entonces existían los pulmotores nada más. Anteriormente, porque sí, yo sí, ya vi las secuelas de la polio. claro. Entonces yo concluí en una oportunidad que la polio era la poliomielitis, por suerte en desaparición, Sí, era a la ortopedia lo que la esquizofrenia, con su multiplicidad de signos, es a la psiquiatría. Y eso correcto, lo tomé como un apotegma, como una conclusión definitiva de mi vida, ¿no? Y correcto. así lo interpreté y así lo escribí. ¿Cuántos años de médico ejerciste en San Nicolás? Ahora ya está jubilado, por supuesto. Sí,
sí, jubilé, pero 45 años más o menos, porque me jubilé hace poquito más de 10 años. Bien. O sea Poquito más que de 10 años. Es enyesaste, el 69. enyesaste a una buena cantidad de gente en la zona norte de la provincia, ¿no? Muchísima, muchísima gente. Porque en ese entonces la cirugía, bueno, la cirugía estaba indicada en muchas, ya en la parte final de mi carrera, pero en la parte inicial, cuando yo terminé los estudios y hice de especialidades, en Inglaterra salieron las primeras prótesis totales de cadera. Y las prótesis totales de cadera del Miss del Sir, porque la reina de Inglaterra lo nombró Sir, a Mr., y él no quería que le dijeran doctor, era Mr. John Chamberlain. Ajá, Chamberlain. sí, Y tenía la prótesis de Chamberlain con la cabeza pequeña del fémur exacto. y, y la cúpula con La cavidad polietileno de agua. constituidera. ¿Eh? La cavidad Para constituir cadera, la cabeza era muy pequeñita sí, y la cúpula o cabeza, es decir, lo que hacía el decótilo, sí. era de polietileno de alta densidad molecular. Mirá, ¿y vos viajaste a Inglaterra Y para conocer eso? sí, sí, lo vi a eso, lo vi bien, lo estudié mucho, Ujú. pero en la práctica es la cadera más luxable de todas. Ah, La presión en la cadera era todo un problema. Era todo un problema porque muchas veces terminaba con la vida del paciente, porque llevaba eso, llevaba la infección, y la infección en una prótesis era una cosa terrible en ese entonces. En ¿de ese qué entonces yo también, Daniel, ¿de qué año estamos hablando cuando empezaste a colocar las primeras prótesis de cadera? y 1980 más o menos, Bien. 1980, que fue cuando yo empecé en el Hospital San Felipe de San Nicolás, Ujú. en el año 71 aproximadamente, y como médico concurrente y, no, y gané por concurso el médico de sala en el año 79, 80 o 78, 79 u 80, no recuerdo bien. Bien. Y después, el último concurso que tuve fue en el año 2000, ponele, o 1999, que Sí. gané jefatura de sala de traumatología en el hospital. San También trabajaba en la parte privada de la tarde. Correcto, correcto. En el San Felipe de San Nicolás, toda tu trayectoria ahí. Sí, médico, sí, fui médico ahí, médico traumatólogo. Se trabajaba de staff, ¿eh? Éramos pocos y había mucha gente. Antes de pasar a otra gran pasión que tenés, que es esta de la escritura, ¿no? ¿Te quedó algún desafío por cumplir dentro del ámbito de la medicina? No, te diría que me superaron los acontecimientos, porque ya tenía mi buena edad, ya empezaron a surgir gente más joven con mejor hábito quirúrgico, y bueno, y entonces yo ya estaba en edad jubilatoria, tenía 40 y pico de años de profesión, me jubilé. Bien. Entonces vi todo el desarrollo posterior, ¿no? Todo Ujú. el desarrollo posterior de la medicina lo voy siguiendo, porque es extraordinario. Y si yo te pregunto tu otra gran pasión, porque me hablabas de la natación también, tu otra gran Sí, pasión, aparte de la medicina, ¿cuál es? la natación fue la más importante de todas, porque Bien. yo siempre fui un tipo de escritorio, de Ujú, sentarme a estudiar, siempre fui un tipo muy estudioso, ujú, lector y estudioso. Entonces, ¿qué hacía yo? Al mediodía en el verano, ¿qué hacía? ¿Qué hago? Ahora porque tuve un problema de salud solamente. ujú. Pero ¿qué hago? ¿Qué hacía? Menos este año. Yo iba a nadar y nadaba una hora. Y para Claro. mí eso me ponía muy bien. Me hacía dormir media hora de siesta, 45 minutos, y estaba otra vez de nuevo en el escritorio. Era Perfecto. parte de mi vida, ¿no? Sí, Y, y entonces me dediqué a eso. Hice correcto. la vida, sí, hice una vida buena, viajé mucho.
Viajé Viajaste. muchísimo. Y sí, porque yo tengo los cuatro hijos en el exterior. Ah, mira, tus cuatro hijos en el exterior. Uno que es Sí, médico en la Cleveland Clinic, sí, ese es el mayor médico. un lugar Después, donde se idolatra hoy en día a René Favaloro. Favaloro. Sí, Exacto. sí, 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 por supuesto. Y Este, los otros chicos también en el exterior. los otros chicos, la otra chica está cerca del estado de Nueva York, en Greenwich, Connecticut. Ujú, Y, y, bueno, y otra hija está en Houston, Texas, que también es un centro médico muy importante, pero ella es ajá, eh, ingeniera que se recibió en el ITBA y se fue a Estados Unidos. mira. Eh, bueno, y después, ese es el resumen de mi vida, y Bien. más o menos eso es lo que yo hice. Y el Estoy tema, casado con la misma mujer, de hace 55 años más o menos. esta, es así que banca, ¿no? Oh, fue bárbara, fue Daniel, extraordinario. me falta que me digas, hasta ahora tengo tres viviendo en el exterior, me falta uno. Tengo mi otro hijo que es economista, que se recibió en la UBA en Buenos Aires y que hizo un máster en, en Edimburgo, Ujú, y entró a trabajar en el banco Royal Bank of bien, Scotland. bien, bien. Después pasó a vivir, el Royal Bank of Scotland tuvo una sucursal en Madrid y pasó a vivir en Madrid, porque O de sea paso le venía bien. o sea que Y, te espera, y ahora no. Después dejó esa parte y se puso en un fondo de inversión. Ujú. Está trabajando en un fondo de inversión. Bien, te sobran las invitaciones para ir a visitar hermosos lugares, por lo Voy que... todos los años, mi señora va por lo menos una o dos veces. Yo Bien, una vez, pero algunos años he ido dos veces, bien, pero no más de dos veces. Mi señora ha ido hasta tres veces. bien. Siempre hemos viajado. Y el tema de la escritura, ¿cómo surgió? La pandemia, No, lo que pasa, yo te voy a decir cómo sufro. Si yo te digo que estudié 6 años medicina y estudié y agrandaba los temas y los estudiaba y consultaba. Si después me recibí y fui un lector empedernido, es decir, constante, porque yo en mi rato libre leía desde Platón desde Sócrates, Platón, de qué sé yo, no, los clásicos, eh, sí. los clásicos. Después leía Dostoyevsky, leía Tolstoy, leía a José Ingeniero, más acá en el tiempo. Te estoy Nunca, hablando de atrás. nunca Patorucito, Daniel, nunca. Sí, sí, la gran historieta leíamos. Está ¿Te bien. acordás? Sí, El cómo tío no. Patillo, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, Bien. No, no, pero sí, te digo sí. para hacerte un chiste. Y, sí, y jugábamos al fútbol también, Bien. pero en menor intensidad. Cuando Mi- eso ya hasta los 14, 15 años. Te decía, te comentaba, ¿la pandemia fue un disparador para que te pusieras a escribir tu propia novela? No, no, no. Yo ya tenía escrito casi todo, lo tenía pergeniado antes de la pandemia. La pandemia me sirvió a mí para hacer más ejercicio, aunque te parezca mentira. Porque Ajá, yo cuando me enteré cuando supimos que era una enfermedad respiratoria, es decir, barbijo, distancia y aire libre, y a mí se me resolvía el problema, porque yo salía a caminar con mi señora, teníamos la burbuja ahí, claro. y los hijos estaban afuera. Pero en el año 21, después que nos pusimos las vacunas, en el Sí. año 2020 nos pusimos la vacuna y en el año 2021, no, en el año 2020, en enero, creo, febrero, nos Mm, pusimos la Sputnik acá. El claro, círculo médico, nos pusimos la Sputnik. Y sí, ella, como trabaja en LACE, también era personal, además de tener casi 80 como yo. claro, Pero lo claro. que te quiero decir que después fui a Cleveland y Ujú, me puse una Pfizer de ujú, refuerzo. claro, Y después vine acá y ya empezamos, que había vacuna acá, AstraZeneca, Moderna, me puse de todo, ¿viste? perfecto. Entonces, la pandemia no me afectó tanto
No, no, Me afectó espiritualmente porque ese año no íbamos al café, por ejemplo, con los amigos. No claro, podíamos interactuar, ¿no es cierto? claro. La Con socialización. nuestra relación. La socialización, eso sí la vimos afectada. Bien, Y bien. fue una afectación ridícula, porque si nosotros sabíamos las precauciones, con las precauciones, uno manteniéndose a distancia y todo, pero ya no era tan fácil. Fue un tema complejo, pero Pues el 21 ya se resolvió el problema, sí, porque por ya ahí suerte. tomé la ruta de nuevo y me fui. Bien, bien. Sí, Escúchame, más allá de agradecerte este cálido momento, yo quisiera que vos nos brindes unas palabras como una especie de estímulo a la comunidad médica de la provincia de Buenos Aires, algo que a vos se te ocurra decir para los espectadores de Encuentro con la Caja, este espacio que genera la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando nosotros estábamos en el hospital y se empezaron a sentir las resistencias hacia los médicos, que yo no entiendo por qué. Yo justo me jubilaba. Después me enteré de todas las cosas que pasaron los médicos en pandemia, que pasamos todos, ¿no es cierto? Pero los médicos fue terrible. Entonces, yo te diría que siempre los médicos estuvieron subpagados, es decir, por debajo de lo que corresponde. Nunca fueron muy reconocidos. Fuimos reconocidos por el prestigio, sobre todo el prestigio familiar. Ujú, Pero te quiero decir que no era fácil, no era fácil ser médico. Había que saber ser médico. ujú. Y bueno, eso lo superamos bien. Pero Bien, ya cuando nosotros, los de mi edad, nos empezamos a jubilar, ya esa parte se fue agudizando. Y en la época de la pandemia, los médicos fueron realmente unos héroes. Y ujú, no fueron nunca reconocidos porque los aranceles fueron siempre malos. Antes, en la época que yo trabajaba en la parte privada, en el círculo médico se nos prohibía o atendíamos a todos los pacientes, desde la obra social que no pagaba nunca hasta la obra social que más pagaba, pero no podía decir a esta la atiendo, a esta no. O atendía a todo o no atendía a nada. ujú. Y siempre estuvimos mal pagados y siempre con postergaciones y nunca fueron los médicos reconocidos en la valía que debían tener por el trabajo que nos dio estudiar y que les dio a todos, que les Sí, sí. dio a ellos estudiar y Responsabilidad, por, una el- responsabilidad, y claro. por, la- y por las vicisitudes que han pasado arriesgando la vida, que en la época de la pandemia se vestían como escafandras para ver a los enfermos. Ok, Era algo terrible. te comprendo. Entonces, Y no para fue reconocido. Y los aranceles, cerrar con algo sí, esperanzador, porque, claro, teníamos la esperanza, yo ya no ejercía la medicina, pero tenía la esperanza de que algún día los médicos fueran reconocidos económicamente en algo. ujú, Y vos ves que todavía hoy día no son muy reconocidos porque los aranceles son bajos y no sé, yo no es por comparar, pero están muy mal pagos, está bien, están muy mal pagos. bien, Y yo pero quisiera que la caja de previsión y seguro médico cada ujú, vez tenga más envergadura, ujú, que el colegio de médicos ayude a los médicos, ujú. que a los médicos te quiero decir a los aranceles médicos, la parte económica, y Sí, que los médicos un día seamos respetados económicamente. bien, Socialmente somos respetados, pero que seamos respetados económicamente bueno, porque estamos todos mal pagos. bien, bien, Y correcto. espero de la caja de previsión que sigan luchando por todos los médicos, ¿no? Te entiendo y perfecto, sí, así debe ser. Daniel, para cerrar, te agradezco muchísimo y bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente, y agradezco a ustedes que me han llamado, y yo les agradezco, y bueno, les he contado a grandes rasgos la historia de una vida, prácticamente. Que no ¿Eh? es poco, que no es poco. Y bueno.
y síntesis. Lo Her- bueno, si breve, dos veces bueno. Exacto. Hermosa historia. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un placer.